tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traemos el rescate de una zarigüeya o runcho que fue atacada por perros. Lo primero que hicimos fue asegurarnos de que no intentara escapar y para esto bloqueamos los diferentes lugares por donde podría huir. Ubicamos la jaula justo en el frente y la comenzamos a traer con mucho cuidado hacia esta, asegurándonos de no ser mordidos, ya que estos animales cuentan con unos enormes dientes. La forma más fácil de manejarlo es tomándolo por la cola, ya que esta es bastante fuerte y no saldrá lastimado. Una vez lo aseguramos, logramos que entrara en la jaula. Después de esto, dejamos que se tranquilizara un poco mientras observábamos las heridas y planeábamos cómo podíamos ayudarlo a su recuperación. Logramos ver que ya en una de sus patas, donde estaba la herida más grande, tenía gusanos, así que decidimos ponerle un producto antiséptico y repelente en sus heridas. Este lo que hace es controlar y acabar con la miasis en heridas abiertas. Además, se le hace suministro de antibiótico para acelerar su recuperación. Después de esto, se dejó descansar y se le dio algo de comida y bastante agua para hidratar. De a poco va teniendo de nuevo fuerzas y se nota de mejor semblante, un poco más activo. Al notar su mejoría, se decide que se puede liberar y procedemos a suministrar antibiótico y nuevamente hacer una última limpieza de sus heridas. Recuerda que estos animales se alimentan principalmente de frutas que encuentran en medio de su hábitat y no son peligrosos, por el contrario, son dóciles y muy nerviosos y siempre su primera reacción será huir, así que tenemos que protegerlos y cuidarlos. Al final del día quedamos con la satisfacción del deber cumplido, logramos recuperarlo y devolverlo a salvo a donde pertenece.
Recuerda, si te gustó este video, dejarnos tu like, compartir con tus amigos y no olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos.